a seguir viendo la parte de uniones soldadas, ¿no? Es posible que podamos nosotros desarrollar, ¿no? Varios casos. Veo que hay una persona que dice Geogroup FIC. Por favor, identifíquese o cambie su nombre. Gracias. Entonces, vamos a continuar con lo que habíamos estado viendo. Corto mi cámara. Acá. Señor Miguel Ángel, ponga su apellido. Sí, disculpe, doctor, ahorita lo cambio. Acá no hay incógnitos. Okay. Si no, voy a tener que retirarlo. Ok, entonces vamos a continuar. No voy a compartir mi pantalla. Y habíamos estado viendo este caso, ¿no? Entonces, este caso era una plancha con un ángulo, ¿ok? Y habíamos hallado primero el tamaño mínimo, después habíamos hallado el tamaño máximo, ¿no? Con eso habíamos sacado un valor de T, ¿ok? Y con ese valor de T habíamos trabajado, ¿no? Diciendo que teníamos dos áreas en contacto, un área que era esta, la otra área que era esta área vertical, pero como ambas son iguales, entonces no hay problema, ¿no? Nosotros vamos a usar un área de estas y la otra posibilidad es que se corte aquí en la garganta. Entonces teníamos el área del plano inclinado. Con el espesor de cada plancha sacábamos el menor de los dos y con eso trabajábamos para hallar el máximo y el mínimo y habíamos decidido usar como valor el valor máximo. Con ese valor máximo trabajábamos, ¿no? Y sacábamos el T equivalente de la sección verde. De ahí determinábamos primero qué pasaba en la soldadura, ¿ok? Y de los valores del área en celeste y del área en verde, ¿no? Nosotros podíamos sacar que en la soldadura estimábamos 5,58 kip por pulgada, y en el material base analizábamos la acción, ¿no? La acción es que yo estoy jalando, sí, pero al jalar estás cortando la soldadura, ¿ok? Entonces, en el caso del corte de la soldadura, llegábamos a la conclusión de que por el corte en el material base, en el área de contacto, teníamos 5,4 kip pulgada. De ahí entonces mirábamos el material base y el material de aporte. Y llegábamos a la conclusión que lo del material base nos daba la resistencia. Con esa resistencia, partimos de la premisa que las longitudes son iguales, ¿ok? Entonces yo decía, mis longitudes son iguales y yo voy a hallar la longitud de la soldadura. Dije también que en este lado, ¿no? Por estar el eje de la soldadura paralelo a la carga, ¿no? De acuerdo a norma, se desprecia. Y si bien es cierto, yo voy a colocar soldadura, pero esa es la soldadura mínima. O si yo la voy a poner, ¿ok? Incluso yo puedo poner todo este B de 2,5, yo lo podría poner aquí
lleno de soldadura. Pero esa soldadura no se considera en el diseño. ¿Ok? Entonces, solamente, en este caso, estos dos listones longitudinales. Y planteaba yo la suma de fuerzas, ¿ok? Y sacaba cuánto era la soldadura, me salía 15.7, ¿ok? Que no es un valor ingenieril, planteo 16. Entonces, esa sería la soldadura para lados iguales, ¿ok? Entonces, yo puedo también tenerlo para lados desiguales. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Un momentito. Quiero jalar acá una figura que nos va a servir también, pero primero déjenme ubicarla. Entonces, eso está por acá, ¿dónde está? Figuras, figuras. Este no son figuras, vamos a ver. Ah, por acá está, acá está. No, no está ahí. Creo que está por este lado. En ayudas probablemente está, ¿no? A ver. Tampoco está. Raro, ¿dónde lo metí? Hay una figurita que yo la había colocado en algún lugar y que no la encuentro. No la tengo por acá. Creo que lo teníamos acá en el... Déjenme traerlo. Entonces, a manera de comentario, cuando nosotros le llamamos soldadura balanceada, la soldadura balanceada se refiere a eso, a tener el balance, ¿no? De las soldaduras, ¿no? De los filetes que yo tengo. Entonces, cuando tenemos estos filetes, ¿no? Debemos de buscar el equilibrio, ¿ok? De los filetes. Y eso solamente lo logramos, ¿no? Utilizando la soldadura de filete y a su vez, ¿no? En la soldadura de filete buscando que las fuerzas que están alrededor de la soldadura, ¿no? Estén manejables o sean manejables, ¿no? ¿Ok? ¿A qué me refiero con manejables? A que a la hora de nosotros plantear el equilibrio debe estar dado, ¿ok? Espérense, no encuentro la figura que quería mostrarles y que nos va a ser útil. Qué raro. La ley de Murphy, dice, ¿no? Después creo que lo voy a buscar porque no lo encuentro. Ok. Vamos, continuemos entonces. Sigo compartiendo. Bien, entonces vamos a suponer que tenemos una longitud de soldadura desigual. ¿Ok? Si yo tengo una longitud de soldadura desigual, ¿no? Entonces voy a plantear lo siguiente, ¿no? Lo primero, ¿no? Déjenme ver, estoy con color rojo. Yo quiero color negro. Ahí está. Ahora sí. Entonces, plantear la soldadura desigual significaría tener este mismo gráfico, ¿ok? Entonces, en ese gráfico, ¿no? Yo tengo el ángulo, este es mi ángulo, ¿ok? La plancha de 3/8 abajo, ¿ok?
Y a la hora que yo planteo la soldadura, entonces yo voy a tener un listón más grande que el otro. ¿Ok? Eso entonces va a hacer que si acá existe un PU, aquí existe un phi RN por L2 en este caso, y por acá existirá un phi RN por L1, ¿ok? Porque van a ser diferentes, ¿no? Entonces, acá vamos a cambiarle acá, a este vamos a ponerle 1, ¿ok? Ponerle 1 a este, ¿ok? Entonces, tengo mis dos fuerzas, ¿ok? Que hasta ahí no diferiría, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo digo, hago mi primera ecuación. Mi primera ecuación es la suma de las fuerzas es igual a 0. Mi suma de las fuerzas en este caso sería, por un lado, yo tendría phi por Rn por L1 más phi por Rn por L2 menos Pu es igual a 0, ¿cierto? De ahí entonces yo tengo mi primera ecuación, que sería phi Rn L1 más phi Rn L2 igual a Pu, ¿ok? Pu vale 170 kips, ¿ok? O sea, 170. Esta es mi ecuación número 1. Mi ecuación número 2, yo puedo decir, es la suma de momentos. Suma de momentos respecto de quién. Por ejemplo, de la línea 1, ¿ok? Entonces, voy a poner acá respecto de L1, igual a 0, ¿ok? Eso quiere decir que yo voy a considerar un signo de momento, por ejemplo, considero que horario fuese el positivo, ¿ok? Entonces yo tendría, como estoy en la línea L1, ¿ok? Acá, ¿ok? Entonces ahí es el 0, por decirlo, ¿ok? Entonces yo tendría, en este caso, menos PU. Y como yo sé que todo este lado es de 2.5, ¿ok? El PU debería de estar aplicado en el eje, ¿ok? O a la mitad de esto, ¿ok? Eso quiere decir que yo me podría fijar en una tabla, ¿ok? Para ver dónde está ubicado su centroide, ¿ok? Entonces ahí yo voy a saber dónde está aplicado la carga y cuál es el I-bar, ¿ok? Que yo debería de tener. Entonces simplemente voy a una tabla, ¿ok? Voy a buscar la tabla que usábamos, ¿ok? Eso es donde lo teníamos, por acá, ¿no? Acá tengo mi tabla. Tengo ángulos solos. Busco el ángulo de 2,5 por 2. 2,5 por 2. ¿Por cuánto dijimos que era? No me acuerdo. Por acá lo puse. Por 5,16, ¿no? Ah, acá está. Okay. 2,5 por 2, 5,16. Acá están todas sus características. Acá está el I-bar. Está 0.803, me dice. Ok. Está el I-bar. Ok. Y el X-bar está en 0.55. Okay. Entonces tengo
.774, no, ¿dónde está? Acá, .803, y el otro es .555. ¿Okay? Esos dos valores son los que interesan. ¿Esto qué quiere decir? Que en mi gráfico, ¿no?, yo tengo, respecto del vértice, voy a ponerlo en color rojo. Ay, no me sale esto. Tengo, ¿cuánto era? .803 y .555. Ok. Ese es el I, ¿no? Sí. Ok. Entonces regresamos acá. Voy a usar el color rojo. Ok. Entonces, tengo voy a decir acá, esto va a ser el I bar, ¿ok?, que sería .803, ¿ok? O sea, a esta altura, ¿ok? Y el X bar, vamos a llamarlo así, desde acá, ¿ok? Ese X barra, o bar, va a ser .555, ¿ok? Entonces, ahí es donde va a estar aplicada la carga, en el centroide, ¿ok? Entonces, para nosotros, acá visto en planta, ¿ok?, lo que yo necesito es el .555. Entonces sería .555. Ahí va a estar el PU, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo voy a multiplicar acá, ¿ok?, por .555, ¿ok? Entonces, yo ya tengo la posición donde va a estar aplicado el PU, ¿ok? De ahí, yo tendría que, eso sería menos, y en el otro caso sería más, ¿no? Acá yo tendría más el phi RNL2, ¿no?, que ahí lo tengo en celeste. Acá tengo el phi RN por L2, ¿ok?, multiplicado por su brazo. El brazo en ese caso es 2.5 por 2.5, ¿ok?, igual a 0. Entonces, esta es mi ecuación, vamos a llamarle nuestra ecuación número 2, ¿ok? Entonces, fácilmente ustedes se pueden dar cuenta que de la ecuación número 2 yo puedo sacar el valor de L2, ¿ok? Usando 2, entonces, yo tendría que el phi por Rn, lo habíamos visto anteriormente, ¿dónde estaba? 5.4 nos ha salido, ¿no? Okay. Entonces yo tendría 5.4 por L2 por 2.5 es igual al PU, que era 170, por .555. Eso entonces nos va a dar que el L2 vale, vamos a ver, L2 va a estar valiendo a 170 por .555, eso me da 94.35, dividido entre 2.5, eso me da 37.74, y dividido entre 5.4, que me da finalmente 6.98. 6.98.8, ¿ok? Eso quiere decir que eso va a ser 7.
pulgadas. ¿Ok? Este valor de L2, ¿ok? Yo lo reemplazo en 1. A este le voy a decir, ok, esta es mi ecuación 3, o mi valor 3, y 3 en 1, entonces yo voy a tener 5.4 por L1 más el phi Rn, 5.4, por L2, ya conozco cuánto vale L2, 5,988, es igual a 170. Entonces de acá puedo despejar yo cuánto vale el L1. ¿Ok? Yo tendría ahí, ¿cuánto? Vamos a tener 5.4 por 6.988, ¿ok? Eso me da 37, se lo resto a 170, me da 132 y lo divido entre 5.4. Entonces el L1 me sale 24,49, ¿ok? Pulgadas. Sí, dígame, Rivas. Buenos días, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Ya. No, mi duda es que no me queda claro por qué PU por 0.555. Es que PU, no sé en qué eje está actuando, eso no me queda claro, el PU, en qué eje está actuando. Yo estoy trabajando sobre el ángulo, ¿ok? Yo puedo trabajar sobre la placa, ¿ok? En este caso a mí me interesa el ángulo, porque es el que va a ir montado. Entonces, el análisis estructural se hace sobre los ejes de los elementos, ¿ok? Entonces, acá yo tengo un eje, que es el centroide del ángulo. El centroide del ángulo es el que he dibujado ahí con color rojo, que lo he sacado de la tabla del ángulo. ¿Ok? Ahí es donde va a estar aplicado el valor de P. ¿Ok? No sé si me entendió eso. En el ángulo. ¿Ok? Sobre el ángulo. Así es como estamos trabajando. ¿Me entendió o no me entendió? Sí, ya lo estoy viendo. Sí, ¿No? gracias. Porque, o sea, eso lo tiene que ver acá. ¿Ok? Entonces, si yo tengo este valor que está ubicado a 0.55 de este borde, ¿ok? Entonces, la ubicación del ángulo con respecto a la plancha debería de ser coincidente. O sea, este punto debería de coincidir, de repente el gráfico no representa, pero lo que yo debería de tener es, si yo quiero hacer el detalle de esto, ¿ok? Que esa es otra cosa. Entonces, si yo quiero hacer el detalle de esto, yo voy a hacerlo así, ¿no? Tengo mi plancha, y mi plancha tiene su centroide. ¿Dónde está el centroide de la plancha? Acá, ¿no es cierto? ¿Ok? En la misma línea del centroide debería estar el centroide del ángulo. ¿Ok? Lo que estoy dibujando es un detalle de dibujo. Acá debería estar el centroide, ¿no? ¿Para qué? Para que estén en la misma línea. Entonces mi ángulo, yo ya sé que a 0.55 va a estar mi ángulo. Así, mi ángulo echado, ¿no? ¿Ok? Así, ahí va a estar mi ángulo. ¿Ok? Pero eso es para dibujar. ¿Ok? Entonces, acá está este centroide, acá está el otro centroide. Están en la misma línea, no van a generar momento. ¿Ok? Usted lo va a ubicar de esa manera. Entonces, esto está a 0.55, 0.55, ¿de quién? A 0.55 de, esto es 4 en ese caso, ¿no? Ese es dibujo, ¿ok? Pero el análisis es en el centroide. Y en el análisis, entonces, como yo tengo la soldadura acá, la línea L1 está acá y L2 está acá.
¿Ok? Entonces, a mí lo único que me interesa es esto, para poder hallar mi momento. ¿Me entendió? Sí, entonces sería sumatoria de momentos en el lado derecho, ¿no? Igual a 0. Sí, eso es lo que he dicho. Sumatoria de momentos en L1, ¿no? L1 es. Ah, ya, ya. Ya, está bien, gracias. Ah, ya. ¿Me entendió? Ya, qué bueno. Sí, Ya. ya. Bien, entonces ya tengo L1 y tengo L2. Para mí, entonces, este L1 que hemos hallado tiene que tomar valores ingenieriles, ¿ok? Entonces, yo voy a concluir que para mí el L2 va a ser 7. Y para mí el L1 puede ser 24,5, ¿ok? 24,5 pulgadas. Esos son los valores ingenieriles que yo voy a usar en mi detalle, ¿ok? Entonces, espero que hayan podido entender que cuando yo hago una soldadura balanceada, significa que está en equilibrio, ¿ok? Y al hacer el dibujo, ¿ok? Si es que ustedes tienen que hacer un dibujo, el dibujo tienen que hacerlo de acuerdo al principio básico. El análisis estructural se hace en los ejes. Entonces yo tengo que ubicar los ejes. Así como le he explicado a su compañero, eso es lo que hay que hacer. Hay que ubicar los ejes para saber dónde está realmente mi perfil, dónde voy a ubicar realmente a mi perfil. ¿Ok? Bien, entonces déjenme dejar de compartir un momentito para ubicar ese gráfico que quería mostrarles. Vamos a salvar esto. Entonces, hay un gráfico que quiero mostrarles donde están los detalles de la soldadura. ¿Ok? O sea, vamos a hacer eso, pero no sé dónde lo he metido. ¿Ok? A ver, un momento. Entonces, déjenme acá husmear en mi propia computadora tantas cosas que hay acá. Y eso que yo hago backup de rato en rato. Pero a veces ya con por acá debe estar. Vamos a ver. Cuando ustedes tengan más de un elemento, simplemente ustedes tienen que ver las acciones que tienen, ¿no? Entonces y en especial tienen que empezar a darse cuenta del tipo de unión que yo puedo estar usando, ¿ok? Eso es lo principal, eso ya lo expliqué anteriormente, ¿no? Las acciones, ¿no? Cada acción entonces va a tener un tipo ¿cómo se llama? De forma. Ah, ok. Menos mal lo encontré. Acá lo he encontrado. Voy a jalarlo. Vamos a jalar este. Porque eso lo explica muy bien. A ver dónde está mi PowerPoint. Está acá, ¿no? Voy a ponerlo eso acá. Que no sale. A ver. Control C. Me deja jalarlo. Control C y lo llevo acá. No me deja.
A ver, entonces voy a tener que hacer uno por uno. En fin, vamos a ver. Me va a demorar 5 minutos más o menos, creo, en esto. A ver, menos, un par de minutos. Déjenme ver. Vamos a ver. Ahora sí. Pero con esto espero que quede más entendible. Ok, entonces, a ver, voy a duplicar esto de acá. Ahora sí, este sí me sirve. Acá. Ese también me va a servir. Ese también me va a servir. Ahí está. El otro que quiero mostrarles es la posición. ¿Dónde está la posición? La posición. Ese también. Este también. El otro que quiero es este que está acá. Bueno, con esto es suficiente. Es que está bien, ¿no? Ah, este también puede servir. Ese también va a servir. Ahí está. Listo. Hay uno que no se ve. Ahí está, ahora sí se ve. Qué bueno. Listo. Ok, menos mal lo encontré. Yo decía, ¿dónde está? ¿Dónde lo he metido? Ya, ok. Entonces, ahora sí comparto con ustedes, luego de haber hecho el hallazgo. Ok. Entonces le voy a mostrar lo que es la simbología de la soldadura. Ok. Esta simbología de la soldadura es el estándar, ¿no? Y vamos a ponerlo en castellano. Acá voy a ponerle el otro lado. A este le vamos a poner el lado indicado por la flecha. ¿Okay? Material del electrodo. ¿Okay? De acá, tipo de geometría. Este es soldadura en campo.
o in situ se le dice, ¿no? En campo, a todo alrededor. Ok, después, este es el tamaño de la soldadura. Esta es la longitud de la soldadura. Okay. Podría ser, podríamos poner distancia de espaciamiento. Okay. Entonces, esta es la simbología de la soldadura. Okay. Nosotros teníamos acá, cuando hemos producido esto, ¿no? Vamos a hacer el esquema. Ahorita acabamos de sacar 7 el L2, ¿no? Y 24,5 el L1, ¿ok? Eso es lo que hemos sacado, ¿ok? Entonces, haciendo el esquema, yo tengo por acá, tengo mi ángulo, tengo mi plancha, ¿no? Y entonces se ha dicho que este lado de acá, o sea, acá yo voy a tener 8 pulgadas, ¿ok? Y por acá yo voy a tener 24 pulgadas y media, ¿ok? ¿No? 24, sí, 24 y media, ¿no? 24 y media pulgada, ¿ok? Eso es lo que yo tengo. Y por acá yo debería poner la soldadura mínima, el retorno, ¿no? Por ejemplo, ese retorno era 2 veces el tamaño de esa soldadura, que era media pulgada por acá. Pero ese es lo mínimo, ¿ok? Entonces yo puedo decir media pulgada acá y media pulgada por acá. Es lo mismo, lo mínimo, ¿ok? Pero eso que está ahí no va en el plano, ¿ok? Esto es nada más que en el cálculo, ¿ok? Nada más. Eso no va en el plano. Cuando yo voy al plano, hacemos la representación con la simbología que les he mostrado, ¿ok? Entonces, cuando yo voy al plano, tengo mi ángulo. Ahí, me salió chueco, disculpen. Cuando yo voy al plano, yo tengo acá mi ángulo. Ese es mi ángulo. Ay, me vuelvo a salir chueco, ya que importa, ustedes me entienden. Está. Hay que borrar eso. Me parece que mi digitalizador es muy chiquito. Entonces, acá yo tengo el ángulo, tengo la plancha, eso es lo que representa mi unión, ¿ok? Y acá entonces yo voy a poner la simbología de la soldadura, ¿ok? Entonces voy a ponerla acá en color rojo, ¿ok? Simplemente para variar. Entonces, acá yo voy a poner la flecha,
Así, voy a poner mi flecha. Ok. Entonces, como ustedes lo han visto acá en el... ¿Dónde lo puse? Acá, ¿no? Entonces, en la flecha yo tengo que poner el tipo de geometría. En ese caso, mi geometría es una soldadura de filete. ¿Ok? El tipo de geometría para mí es el filete, este. Entonces el filete lo dibujo así. Es un triangulito. Ese es el filete. ¿Ok? Ahí debo de poner yo el tamaño y la longitud. ¿Ok? O sea, D y L1. ¿Ok? Entonces acá yo debo poner el tamaño. ¿Cuál es el tamaño? El tamaño para mí es, en este caso estoy hablando del de 8, ¿ok? Y el tamaño que hemos dicho que era 5,16, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? ¿Dónde está el tamaño? Mi tamaño de soldadura, no, un cuarto era, ¿no? Un cuarto era mi tamaño. ¿Ok? Entonces yo voy a poner ahí mi tamaño, que sería un cuarto. Un cuarto. ¿Y cuál era la longitud? 8 pulgadas. ¿Ok? Ese para ese filete. Para el otro filete, que es el que viene por acá, yo pongo mi flecha. ¿Ok? Acá pongo el horizontal. ¿Ok? Y voy a tener igual. Acá yo tengo un filete que es de un cuarto. Y la longitud era, ¿cuánto? 24,5. ¿Ok? Eso es lo que figura en el plano. Entonces, por el otro lado, yo puedo poner una flecha, una sola flecha que venga así, señalando los retornos, ¿ok? Y pongo acá, tengo un cuarto y media pulgada, ¿ok? Eso es lo que va en el plano, ¿ok? Entonces siempre, cuando yo tenga la soldadura de filete, en este caso, yo voy a poner esos filetes de esa manera. Cuando yo ponga, si yo quisiera dibujar el detalle, ¿no? Entonces, y por ejemplo, en el caso que vimos el lunes, el caso del lunes era esto, ¿no? En este caso yo debería haber hecho esto, ¿no? Yo podría haber hecho esto, ¿no? Yo podría haber hecho, tenía mi ángulo, ¿ok? Tenía mi otra plancha, ¿ok? ¿No? Ahí estaba mi otra plancha. Yo podía haber señalado así, ¿no? Como las dos longitudes eran iguales, ¿ok? Yo podría haber hecho esto, ¿no? Ponía mi línea, ¿ok? Y en ese caso, yo ponía en este lado, el lado que estoy señalando, ¿ok? Con la flecha, acá estoy señalando con la flecha. Estoy poniendo, ¿a cuánto puse ahí? Esto era de, ¿cuánto era la longitud de esto? Era igual, ¿no? Un cuarto había considerado, ¿sí, no? Y un cuarto. Entonces acá pongo un cuarto, acá pongo 16 pulgadas, ¿ok? Y en el otro lado, ¿cuál es el otro lado? Este es el otro lado, pues. Entonces, en el otro lado pongo lo mismo, ¿ok? Es más, ya ni siquiera lo pongo, ¿ok? Ya quiere decir que es en este lado y en el otro lado es lo mismo, ¿ok? Los de acá sí tendría que poner, ¿no? Siempre, ¿no? Pongo mi línea, ¿no? Pongo mi flecha y mi otra flecha. Y acá pongo pues un cuarto y pongo mi media pulgada. ¿Okay? Eso es lo que debería de haber ido en el plano. ¿Okay? Entonces, la simbología de la soldadura, como lo puse acá, déjenme, vamos a borrar este que ya está de más.
quería mostrarles, ¿no? Esta es la simbología general, básica. Acá también, si uno va a soldar in situ, entonces uno pone esta bandera, ¿ok? Si yo voy a soldar in situ. Si yo no voy a soldar in situ, si yo voy a soldar en taller, y voy a soldar in situ algunas partes, entonces yo no tengo por qué poner la bandera. Solamente pongo la bandera si lo voy a soldar en el lugar, ¿ok? En ese caso yo pongo el material del electrodo, acá, porque el material del electrodo figura en las especificaciones que aparecen en el plano, ¿ok? Entonces, muchas veces se omite la cola, esta cola que figura acá, ¿ok? Se omite. ¿Por qué? Porque en la especificación del plano dice qué electrodo debo de usar, ¿ok? Entonces, por eso solamente se dibuja la horizontal y la flecha. Este es el lado indicado por la flecha, este es el otro lado indicado por la flecha, que no está indicado por la flecha, pero que es simétrico, ¿ok? Entonces, acá estos son unos tipos de junta, ¿no? La junta de tope, ¿ok? La junta de filetes, la junta sobreesforzada, la junta traslapada, la junta de esquina, ¿ok? Y acá tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Acá si yo señalo acá media y pongo los dos triangulitos, significa que acá hay soldadura y al otro lado de la plancha, en este lado, o sea aquí, también hay soldadura. Eso es lo que significa. ¿Ok? Este es el significado. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una soldadura de penetración parcial, entonces yo pongo acá el símbolo de penetración, ¿ok? Que sería una B invertida, ¿ok? Y entonces ahí yo sé, en el plano aparecerá así, ¿ok? No tiene que aparecer esto. Esto no va en el plano. Lo que ve en el plano es esto. Esto no va en el plano. Lo que ve en el plano es esto, ¿ok? Entonces, lo que tenemos acá, esto es lo que ve en el plano. Esto es lo que ve en el plano. Esto es lo que ve en el plano. ¿Ok? Eso es lo que ve en el plano. Igual acá, en lo que he dibujado, este es el que ve en el plano. ¿Ok? En el anterior, también. Esto es lo que ve en el plano. Cuando uno le dice, haga un esquema de la soldadura, se entiende que el esquema es lo que ve en el plano. ¿Ok? Entonces, cuando diseñe su soldadura, entonces haces el diseño y haces ese esquema que supuestamente es el que va a ir en el plano. ¿Ok? Entonces, acá yo puedo poner, vamos a ponerlo en castellano esto. ¿Ok? A tope. ¿Ok? Filete. A este vamos a ponerle esquina. A este vamos a ponerle traslape. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? ¿no podría poner los nombres a un lado también para saber los nombres en inglés, por favor?
Sí, cómo no. Gracias. Déjame, vamos a checarlo. Tope y envoltoria, ¿no? ¿Sería? Sí. Voy a ponerlo en castellano acá, para que nos diga si está bien escrito. Okay. Bien, eso sería entonces en castellano y en inglés, para que lo tenga. Okay. Entonces, los símbolos, ¿no? Están acá, ¿no? Okay. Para los que son soldadura, en este caso, estos son los símbolos en soldaduras de penetración. Parcial, total, ¿no? Más que todo acá están en parcial, ¿no? Ok, entonces, ahí están los símbolos, cómo simbolizar cada uno de ellos, ¿ok? Estos son poco usados, ¿ok? Nosotros vamos a usar más el filete, ¿no? Que es lo que hemos visto ya acá, ¿ok? Entonces eso se le pongo nada más para que tengan ese conocimiento. Bien. Entonces, ahí ya quisiera, de aquí salen miles de casos, ¿no? De soldadura, ¿ok? ¿No? Pues les dejo para que lo hagan en casa, lo siguiente. Háganlo. Si no lo hacen, bueno, ya lo voy a dejar planteado. Ok, entonces voy a suponer que tengo una conexión de momento, ¿ok? Entonces, y que voy a decir que es una unión de un pórtico ordinario, ¿ok? Entonces, para empezar, es un ordinary moment frame, ¿ok? Ese es mi caso, un OMF. En este OMF, entonces yo tengo una columna, ¿ok? Que para mí va a ser una columna tubular, ¿ok? Esa va a ser mi columna, ¿ok? Y acá voy a soldar una viga, ¿ok? Acá voy a tener una viga. Así voy a decir, ¿ok? Pero esta viga la voy a soldar de la siguiente manera, ¿ok? Voy a colocar aquí un ángulo para pasarle el corte, ¿no? Entonces voy a colocar acá un ángulo, ¿ok? Acá va a haber un ángulo para pasarle el corte a la columna, ¿ok? Y voy a colocar otro ángulo en la parte superior, ¿ok? Ok, esperen, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a ponerle una plancha proyectada, ¿ok? Acá, en la parte superior.
y una plancha proyectada en la parte inferior. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Entonces tengo dos planchas y tengo un ángulo, un clip. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué le digo un clip? Si ustedes ven esto desde arriba, entonces yo voy a ver a mi columna, que he dicho que es una columna tubular. ¿Ok? Entonces, esta va a ser mi columna tubular. ¿Ok? Tengo un tubo acá. Ese es mi tubo. ¿Ok? Después tengo mi plancha proyectada y mi viga. ¿Ok? Entonces acá yo lo que voy a ver primero, voy a ver, como lo estoy viendo desde arriba, voy a ver a mi plancha proyectada. ¿Ok? Entonces mi plancha proyectada puede estar acá. Hasta acá. Esa es mi plancha proyectada. Voy a ver a mi ala. ¿Ok? Mi ala la voy a encontrar por acá. ¿Ok? Y por el otro lado, si yo lo miro, eso es mirándolo por acá, ¿no? Yo estoy haciendo una vista de águila, ¿no? A, y por acá arriba A. ¿Ok? Entonces, esta es mi vista AA. Mi vista BB, voy a sacarla por acá. B, B. En mi vista BB, entonces voy a dibujarla por acá, voy a tener mi columna. ¿Ok? Como es un tubo, yo voy a haber punteado esto, ¿no? Así. Mi espesor lo voy a haber punteado. Y voy a ver acá mi plancha proyectada, ¿no? ¿Dónde está? Acá, en rojo. Ok, entonces voy a ver a mi plancha proyectada, va a estar acá. Esa es mi plancha proyectada. La otra plancha proyectada va a estar acá. Ok. Y mi viga va a estar ahí al medio. Ok. Este va a ser mi viga. Mi viga va a estar acá. Ok. Esa es mi viga. Ok. Ok. Entonces, yo lo que quiero es, este es el bebé. ¿Ok? Entonces quiero diseñar la unión. ¿Ok? Acá también me falta poner el ángulo. ¿Ok? Acá el ángulo va a estar en este lado acá. ¿Ok? Mi clip, ¿no es cierto? Voy a tener dos ángulos, ¿no? Así. ¿Ok? Ahí está mi clip. ¿Ok? Entonces yo tengo que diseñar esa soldadura. Entonces, esa soldadura, ¿cómo la voy a diseñar? Igual que hemos diseñado lo anterior. ¿Ok? Acá yo tengo, voy a poner mis demandas. ¿Ok? Entonces, yo acá como demandas tengo un cortante. ¿Ok? Voy a decir, mi cortante vale 30 kip, por ejemplo. ¿Ok? ¿Ok? Y tengo un momento, en ese caso voy a decir, tengo un momento acá que es de 1200 kip pulgada. ¿Ok? Ese es ¿cómo se llama? Mi momento. ¿Ok? Y voy a considerar que mi carga axial es despreciable. Entonces tengo estas dos acciones. ¿Ok? Entonces, si esto de acá es igual a ¿qué? Esto de acá es igual a que, ok, el corte son los 30 kips, lo debe tomar mi clip. ¿Ok?
Y el momento es un par, ¿no es cierto? Entonces, el momento, que es un par, lo va a tomar mis alas, ¿no? Mis alas se las transfieren ¿a quién? A la plancha, ¿ok? Entonces acá yo tengo, imaginemos, ¿no? Que mi peralte de sección hubiera sido, pues, 20 pulgadas, ¿ok? Entonces yo acá tendría, ¿no? Una carga, en este caso sería 1200 sobre 20, ¿no? Eso no es otra cosa que haber dicho, tengo M sobre D. ¿Okay? Igual acá tendría 1200 sobre 20. ¿Okay? Entonces, eso me va a dar ¿cuánto? Eso me da 60, ¿no? 60 kip. 60 kip es lo que está ahí, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Acá, en la vista que tengo acá, yo podría decir, ah, entonces yo tengo acá 60 kip, ¿no? En esta ala, ¿no? ¿Cierto? En esta plancha va a haber 60 kip, ¿ok? Que está siendo transmitida a la columna. Entonces, cuando transmite a la columna, ¿a través de quién lo transmite? Lo transmite a través de la soldadura. Entonces, acá yo voy a tener un listón de soldadura, que es Φ Rn, si quieren L1, y acá yo voy a tener otro listón de soldadura, que es Φ Rn, ¿no? Como quiero que esto sea simétrico, también le digo L1, ¿ok? Entonces, ¿esto qué es? El mismo problema que han resuelto hace un ratito, ¿ok? Pero yo estoy jalando, en este caso, y entonces acá, ¿qué estoy produciendo? Estoy produciendo un corte, ¿no? ¿Ok? Porque para un lado va y para el otro lado no va, ¿no? Entonces, lo que estamos produciendo, voy a dejar de compartir un momento y voy a activar mi cámara, ¿no? Lo que yo tengo, ¿no? En ese caso está así, uno está montado encima del otro, ¿ok? Entonces, yo estoy jalando. Este está jalando por el momento, ¿no es cierto? Entonces, está jalando, está cortando, está creando un corte, ¿ok? Entonces, eso es lo que tengo ahí. ¿Okay? Entonces, ese cortante que estoy creando y estoy dando, ¿ok? Es el que se está generando, ¿por quién? Por el momento. Igual, cuando yo tengo el clip, ¿no? En el clip, ¿qué es lo que tienes? En el clip tengo al corte, en ese caso de 30 kip, ¿ok? Eso quiere decir que como el corte es 30 kip, ¿no? Yo voy a tener que, va a aparecer un, ¿dónde estaba esto? Va a aparecer un, ah, no, sí está con celeste, ¿no? Ok. Entonces va a aparecer aquí, ¿no? Por este lado, una reacción a ese corte, que va a ser Φ Rn. Vamos a llamarle L, ¿ok? Y acá va a aparecer en el otro lado otro Φ Rn, también L, ¿ok? Ante la demanda que es de 15, ¿ok? Mi demanda es de 15, está actuando acá en el alma, ¿no? Eso era 15, ¿no? Decíamos, ¿no? Entonces, acá yo tengo que equilibrar, ¿no? 15 para cada lado, perdón, 15 por 2, ¿no es cierto? O sea, sería 15, 15, ¿no? Igual a 30. Entonces, Φ Rn L debería equilibrarse con 15,
Y el otro phi RLN debería equilibrarse con otro 15, de manera que ambos me van a satisfacer el 30. ¿Ok? Entonces, eso yo voy a tener la soldadura del filete, ¿no? Equilibrándose para este lado, ¿no? Acá yo tengo que poner, esta soldadura es la que me va a equilibrar, ¿ok? Y acá yo voy a tener también esta soldadura acá, ¿ok? Entonces yo tengo listón por este lado y listón por el otro lado. Simplemente yo lo puedo replicar, ¿ok? Entonces, esto de acá yo tengo que resistir con el phi RNL, ¿ok? Entonces, en este caso es repetir lo mismo que ya habíamos hecho, ¿ok? Pero para cada plancha, ¿ok? Hasta que, por ejemplo, nosotros llegamos, eso es para la soldadura que yo voy a tener acá, ¿ok? O sea, físicamente es la soldadura que yo voy a poner aquí encima, ¿ok? Acá. Pero ¿qué pasa con la soldadura que yo voy a poner aquí? Ah, en ese caso sí es diferente. En ese caso, yo voy a tener la plancha, yo tengo mi tubo, ¿no? Voy a dibujarlo así medio tridimensional, ¿ok? Y mi plancha proyectada, casualmente se proyecta desde ahí, ¿ok? Entonces, mi plancha proyectada, son dos, simplemente voy a dibujar acá una, ¿ok? Entonces acá yo tengo mi plancha proyectada así, ¿ok? Esa es mi plancha proyectada. Mi plancha proyectada estoy jalando acá. Olvídense que han soldado a los lados, ¿ok? Porque a las finales, yo estoy, a las finales estos lados están soldados a la viga. Y la plancha es la que transfiere a la columna. Entonces la plancha tiene los 60. El lado de la viga ya está, ¿ok? Pero el lado que va a la columna, yo tengo que, esa soldadura va a estar acá, ¿ok? Va a estar acá la soldadura, ¿ok? Entonces, en ese caso, esta soldadura está en tracción, no está en corte, ¿ok? Y al estar en tracción, tendría que ver la sección J4 en tracción, el J41, si no me equivoco, ¿ok? Entonces, ese J41 es el que me va a dar la resistencia en ese caso. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en tracción, me dice que lo ignore. Eso es lo que me dice la norma, ¿no? La norma, ¿dónde estaba eso? Eso está por acá. Está acá, ¿no? Cuando nosotros vemos la tabla que aparece aquí, ¿dónde estaba? Uy, se me fue. Desapareció. Eat. Eat. I hungry. Mucho. Mucho más hungry. Dígame, Rivas, ha levantado la mano. Profesor, disculpe, creo que me olvidé de bajar la mano. Ah, ya, no se preocupe. Gracias. Alguien mencionó que estaba con hambre, dijo. Bueno, yo también. Es lo único que podría decir. Pero ahorita estoy dictando clase. ¿Okay? Bien, entonces,
decía yo que en esta propuesta que les pido que la desarrollen, ¿no? Va a intervenir el caso de la atracción. ¿Dónde estaba? Estaba buscando. Ese está acá, donde dice la resistencia de la... Acá. En esta tablita, voy a agrandarla. En esta tablita que está aquí, donde dice, ¿no? Cuando tienes tracción, ¿no? O compresión paralela al eje de la soldadura, ¿ok? Simplemente no debe de considerarlo en el diseño. Eso es lo que te dice. ¿Okay? Entonces, pero, yo siempre digo, hay que ponerse en el peor de los casos. ¿Okay? ¿Cuál es el peor de los casos? Yo estoy en una situación de un terremoto, imaginemos. Yo estoy en una situación de un terremoto, donde me quedé acá. ¿Okay? Entonces empieza a moverse todo, ¿okay? Y a la hora que se mueve todo, empieza a jalar la soldadura. ¿Ok? Imagínense, ustedes completan esto, ya con las demandas que yo he puesto acá, ¿ok? Y sacan cuánto es la soldadura que tienen acá y cuánto es la soldadura que tienen acá. La soldadura que tienen acá va a ser suficiente para soportar esto, porque esto estás teniendo al terremoto, ¿ok? Pero eso es transferido ¿a quién? A la plancha. Y la plancha se lo debe transferir a la columna. Pero en la columna, ustedes van a encontrar, la plancha tiene los 60 y esto tiene que esto está en tracción. ¿Pero esto lo tengo que despreciar? No, en este caso no lo vas a despreciar. Tienes que diseñarlo. Pero lo vas a diseñar con la opción J4, que es la opción que te dice que depende del material base. ¿Ok? Entonces, si yo voy al J4, vamos a abrir la norma. En la norma, vamos a la sección J, y el J4. ¿Okay? Y acá vamos a encontrar ese primer caso. ¿Ok? Caso de los elementos que estén en tracción. En este caso el elemento es la plancha. ¿Ok? La plancha la estoy traccionando con los 60 kips. Entonces yo tendría el RNSFIE por el área G. ¿El área G de qué? Que voy a soldar. ¿Ok? En este caso es el área de contacto. El filete, ¿no? Porque acá a la hora que yo venga y tenga la soldadura y el área de esa soldadura, lo que yo voy a tener es, tengo dos filetes, ¿no? Porque acá tengo un filete que está arriba, disculpen el dibujo, tengo un filete que está acá arriba, así, y tengo un filete que está acá abajo, así. ¿Ok? Espero que me entiendan. ¿Ok? Tengo dos filetes ahí. ¿Ok? Un filete que está arriba y un filete que está abajo. ¿Ok? Así está. ¿Ok? Entonces, este filete, como es la misma acción, entonces yo diría, este filete tiene que aguantar 30. Y este filete tiene que aguantar 30. 30 más 30 son 60. ¿Ok? Entonces, este filete en tracción tiene que aguantar 30. O sea, el phi RN es el que, por la longitud que tengo ahí, es el que va a aguantar el 30. Pero ese, ¿cómo lo voy a sacar? El phi RN. Ese phi RN tiene que salir de la sección J4, ¿sí? Usando el área de contacto. ¿Cuál es el área de contacto? El área de ese filete, ¿no? Que ustedes ya saben cómo sacarlo. ¿Ok? Entonces, cuando yo tenga esa situación, ¿no? Yo simplemente tomo el J4
el J41, ¿no? J41, ¿no? Y acá está el Rn, vale Fy por el área de contacto. El área de contacto sería el SW por 1, ¿ok? Y en el otro, la rotura, sería también el SW por 1, ¿ok? No cambia, ¿no? Yo no tengo huecos, nada, ¿ok? Simplemente eso está en tracción, ¿ok? Y lo comparo con ¿quién? Como yo tengo la soldadura lo más crítico, en ese caso lo más crítico es tener que la soldadura está jalada en la raíz. Entonces, lo más crítico es lo que ya habíamos visto antes, ¿no? Porque ahí si yo lo veo, yo veo mi soldadura, lo voy a dibujar así. Acá está mi filete de soldadura, ¿ok? Y yo tengo la plancha abajo. Tengo la plancha abajo, lo estoy poniendo en rojo, lo voy a poner en rojo, ¿ok? Ahí se movió esta cosa. Vamos de nuevo. Si yo tengo la plancha abajo, ¿ok? La plancha está acá abajo. Y tengo el perfil al lado. El perfil está aquí. Acá al lado, ¿no? Entonces, yo tengo que la sección más crítica va a ser la sección de la garganta, la que habíamos dibujado nosotros con verde. O sea, esta sección de acá, esa va a ser la más crítica, ¿ok? ¿Por qué? Porque es la que me va a dar menos área, ¿no? Recuerden que esto me da un punto 707 de SW, ¿ok? Mientras que en el otro caso, el área es con SW, o sea, ese va a ser el más crítico, ¿ok? En el otro caso, yo sé que en este lado, esto es SW, y en el otro lado, esto es SW, ¿ok? Lo más crítico va a ser que se rompa por este caso. Este va a ser el que va a marcar, ¿ok? Entonces yo tendré que comparar este valor y este valor, ¿ok? Va a salir mandando el de J41, se lo digo ya de antemano, ¿ok? Entonces con eso voy a tener las seguridades de que esto no va a fallar. Siempre recuerden, la soldadura no hay que ser avaro con la soldadura, por el contrario. Hay que poner la soldadura que se necesite de manera de asegurar que la unión nunca va a fallar. Bien, entonces, permítame un ratito, vamos a tomar lista que no hemos tomado antes de que me vaya a ganar la hora. Vamos a ver, entonces esto se viene para acá y vamos con la lista por allá. Ahí estamos. Entonces, registramos el G. Y dice, hoy día estamos haciendo uniones soldadas con filete y simbología. Ok, entonces todos. Y empiezo a llamar. Aguilar Grandes y Aguilar Jiménez. Ok, gracias Aguilar Jiménez. Aguilar Medina y Alanya. Gracias a los dos.
Alarcón y Astusparia. Alarcón y Astusparia, gracias a los dos. Valdión y Vernilla. Valdión y Vernilla. Gracias, Valdión. Brañez y Cacho. Brañez y Cacho, gracias a los dos. Chambi y Damián. Chambi y Damián, gracias a los dos. Espinosa y González. Espinosa y González, gracias a los dos también. Mamani y Menacho. Mamani y Menacho. Gracias, Mamani. Ochoa y Pacheco. Ochoa y Pacheco. Gracias, Pacheco. Palma y Payehuanca. Palma y Payehuanca. Gracias, Payehuanca. Peña y Picón. Peña y Picón. Gracias, Peña. Ponce y Retamoso. Ponce y Retamoso. Gracias, Retamoso. Rivas y Rivera. Rivas y Rivera. Gracias a los dos. Rodas y Salas. Rodas y Salas. Gracias a los dos. Salazar y Sánchez Butrón. Salazar y Sánchez Butrón. Gracias, Sánchez Butrón. Suárez y Taboada. Suárez y Taboada. Gracias a los dos. Tacas y Torres. Tacas y Torres. Gracias a los dos también. Valdivia y Zárate. Valdivia y Zárate. Gracias a los dos también. Entonces paso a llamar a los que no me contestaron. ¿Ok? Para ver si están ahí. Por favor, responden. Aguilar Grandes. Vernilla. Menacho. Ochoa. Palma. Picón. Ponce y Salazar. Ok. Entonces, déjenme contar un ratito. Hoy es miércoles 26 ya. Entonces tengo 8 de 36. Listo, entonces registramos. Listo, registrado. Salimos, listo. Ya estamos. Entonces regresamos por acá. Compartimos la pantalla. Y seguimos. Entonces, eso es lo que tendrían que considerar en ese caso. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, ¿no? Hay el caso de tener el corte. El corte es cuando ves la plancha sobre la viga, ¿ok? Ese está en corte, ¿ok?
Pero cuando ves la plancha sobre la columna, la plancha se tiene que soldar para proyectarla, si no, ¿cómo la sueldas? Tienes que soldarla a la columna. Entonces, ahí voy a tener 2 listones de soldadura, ¿ok? Que son a tracción. Y entonces eso va a estar gobernado por el J41 que ya les expliqué, ¿no? Para el alma, para el alma, ¿no? Entonces sí son en corte, acá esto es puro corte, ¿no? Okay, ahí tengo, ¿cuántos listones? Tengo 1, 2, ok, 2 listones por lado, ¿no? Entonces ustedes pueden dividir entre 4, incluso este 30 lo pueden dividir entre 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada listón va a estar sujeto a un cuarto, ¿no? ¿Ok? Bien, eso se lo dejo para que lo hagan en casa. Bien, entonces ahora vamos a empezar con los pernos. ¿Ok? Cuando hablamos de los pernos estamos hablando de elementos que un poco a manera de historia, ¿no? Las primeras estructuras metálicas se empiezan a hacer con remaches, ¿ok? Los remaches simplemente se hace un hueco, se pasa el remache y el remache se cierra con golpe, ¿ok? Pero eso dio como origen a que separen muchas estructuras en la época de la Revolución Industrial, ¿ok? A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿ok? Entonces, en especial en Europa. Pero Europa no tiene sismos, ¿ok? Entonces, cuando se importó todo eso hacia América del Norte, ¿ok? En la expansión y conquista del nuevo continente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a usar los remaches, pero como habían terremotos, hubo el gran terremoto de San Francisco, ¿no? De 1906, y todo se cayó. Entonces, ahí dijeron, los remaches no sirven. Ahí fue donde se empiezan a desarrollar estos pernos de alta resistencia. Entonces, los pernos que nosotros usamos para las estructuras son los pernos que llamamos de alta resistencia, los pernos estructurales. Los pernos estructurales son para edificios, este curso es para edificios, es A325 y el A490, ¿ok? Son que yo los puedo usar en las estructuras principales. Sin embargo, en todo lo que es no estructural, ¿ok? Yo puedo usar, por ejemplo, para colgar un proyector, ¿no? O para colgar unas cortinas, para colgar una araña de luminaria, etc. ¿Okay? Yo puedo usar pernos A307. Los pernos A307 son los pernos de máquina, que se usan en las máquinas regularmente. ¿Okay? Entonces, estos pernos son el equivalente a las barras roscadas también. ¿Okay? Entonces, esto se puede usar. Pero es para elementos que no representen el colapso de la estructura, que no representen la resistencia de la estructura. O sea, en todo lo que es no estructura, perfecto. Y en elementos que son secundarios, que no comprometan la estabilidad de la estructura, yo entonces puedo usar esto. Siempre deben notar que el perno A325 tiene grabado la calidad en su cabeza. Si no tiene el A325 en la cabeza, no es perno A325. No confundir los pernos SAE, que no cumplen la especificación, con los A325. Los vendedores de ferretería o vendedores de materiales venden cebo de culebra, yo siempre digo, ¿ok? Engañan a la gente. Entonces, que no te engañen, si no dice 325 no lo compres y no lo uses, ¿ok? Entonces, tienen una cabeza, ¿no? Hexagonal, ¿ok? Y esta cabeza tiene un vástago que tiene una longitud, y en el vástago tiene un hilo, ¿ok? Que va a influenciar en la resistencia, ¿ok? Y tiene una guacha, ¿no?
que nos va a servir para ajustarlo. Entonces, estos pernos, ¿no?, deben ajustarse para poder conseguir una tracción no menor a la que aparece en la tabla J4, no, ¿qué número es? J31, no, la J31. Esa tabla J31 es la que debemos de respetar. Entonces, J31 para nosotros. Y esta es la tabla J32. No, este no. Siempre va a ser la J31. Y esto sí es la J31. Entonces, para ajustar, yo puedo tener el método del giro de la tuerca, el método del indicador directo de tracción. Esto es aplicando una tracción con una gata, ¿no? O el método de la llave de torque calibrada. ¿Ok? La resistencia mínima que debe de tenerse es el que figura en la tabla J31, es decir, el ajuste mínimo. ¿Ok? Y los pernos se pueden usar en uniones de aplastamiento sin requintar, ¿ok? Y para uniones de deslizamiento, ¿ok? Yo voy a tener que tener algunas condiciones de borde que considerar. Entonces, ¿cuáles son las tensiones mínimas? Entonces, yo voy a tener el perno, ¿ok? Por ejemplo, puedo tener un perno de media pulgada, ¿ok? Y el perno de media pulgada, ¿ok? Yo voy a tener como mínimo que ajustarlo, si mi perno es A325, 12 kips. Entonces tengo que aplicar una tracción de 12 kips como mínimo para poderlo ajustar. ¿Ok? Entonces, eso es si yo aplico la tracción con una gata. ¿Ok? Pero si yo no aplico la tracción, entonces yo puedo usar el torquímetro. Existen diversidad de torquímetros, ¿ok? Ya ahora son digitales, ¿ok? Y el torquímetro digital hace posible de que yo pueda tener el valor de esa tracción. ¿Ok? Me dicen, ingeniero, que ya estoy sobre la hora. Ok, dejen un ratito más. Les robo 2 minutos más. Entonces, con ese método del torquímetro, yo puedo tener en mi, ¿cómo se llama? En mi tabla, el valor que yo tengo en la tabla, lo logro con el torquímetro, lo veo ahí, ¿ok? El otro método es el método de la vuelta y media, ¿ok? En el método de la vuelta y media, lo que se hace es, primero, se da la vuelta de la tuerca hasta que se ajusta, ¿ok? Luego, se empieza a generar la deformación en el perno, es decir, aplico una tracción extra, ¿ok? Hago crecer mi brazo de palanca de mi tuerca, ¿ok? Perdón, de mi llave. Mi llave le duplico el brazo de palanca y le doy media vuelta más, ¿no? Pero eso dependerá del diámetro, ¿no? Entonces, si yo tengo una longitud de perno que sea menos de 4 diámetros, es un tercio de vuelta adicional, o sea, un tercio de vuelta con la barreta adicional. Si yo tengo una longitud que está entre 4 diámetros y 8 diámetros, es media vuelta. Y si yo tengo una longitud que va de 8 diámetros a 30 centímetros, son 2 tercios de vuelta. ¿Ok? Con eso yo lograría el ajuste. ¿Ok? Y eso lo vemos la próxima clase, el otro. ¿Ok?
Bien, vamos a quedarnos el día de hoy ahí, ¿ok? Mañana tienen práctica, ¿ok? Entra hasta soldadura de filete, por supuesto. Y también tienen algo de la parte de flexocompresión. Tenemos método aproximado de flexocompresión. Hay bastantes temitas que podríamos tener nosotros para el día de mañana en la práctica. ¿Ok? Así que repasen todo para que